Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Hola y bienvenido a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Soy David Salazar y es un privilegio para mí poder compartir más de la palabra de Dios. Estamos comenzando en este trimestre sobre el libro de Daniel y hemos aprendido que el Señor quiere que entendamos lo que leemos. Ahora bien, vamos a comprender un poco más sobre este concepto de leer a entender, como se titula la primera lección, con el siguiente tema titulado Cristo, el centro de Daniel. Este libro de Daniel es un libro muy especial, pero debemos entender de que Cristo, el Señor Jesús, es en realidad el centro del propósito del libro. De hecho, sin Cristo en el centro del libro sería un libro que no tendría el peso o la necesidad de darse, ya que todo en la palabra de Dios, todo en la profecía, nos apunta al trabajo del Señor Jesús, a la obra de redención en favor nuestro. Vamos, antes de abrir la palabra de Dios, a inclinar nuestros rostros, si podemos, para hacer una oración. Amante Padre Celestial, en esta ocasión queremos pedir tu compañía, tu dirección y tu Santo Espíritu para que nos dirija y nos enseñe tu palabra. Ayuda, Señor, a que podamos ser atentos a lo que tú estás revelando a nosotros y que podamos de una forma u otra a ponerlo eso en práctica, hacerlo realidad y así, Señor, ser no solamente oidores, pero sino hacedores de tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En Juan 5:39 Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna y ellas son las que testifican de mí. Esto es cierto para toda la Biblia, pero de una manera muy especial también del libro de Daniel. Buscar y encontrar a Cristo en sus páginas será un tema recurrente en nuestro estudio del libro de Daniel. No olvidemos eso. Toda profecía debe ser una revelación de Jesucristo. Vamos ahora entonces al libro de Daniel, capítulo 7, y leeremos allí 2 versículos que nos van a demostrar un poco de cómo Cristo se muestra o se menciona en el libro de Daniel. Voy a leer allí, capítulo 7 de Daniel, versículos 13 y 14. Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. En esos versículos vemos a un personaje. Vemos a 2 personajes. Primeramente dice que estaba en una visión nocturna y vio que en esa visión nocturna se acercó uno como un hijo de hombre. ¿Quién será este personaje? Dice, llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. En este versículo adicional, vemos que el Señor nos muestra de que este personaje, este hijo de hombre, se acerca al anciano de días. Y cuando es llevado ante el anciano de días, a este hijo de hombre se le da dominio, gloria y reino. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirven al hijo de hombre. Su dominio es eterno y que nunca pasará y su reino nunca será destruido. En este versículo, en estos 2 versículos, vemos claramente que el anciano de días es el Padre, pero quien recibe el reino es el Hijo del Hombre. Vemos en esta manera que Cristo, aún antes de venir a la carne, en esta profecía Daniel vislumbró la relación de Jesús con nosotros, la estrecha relación del cual el Hijo de Dios ha tomado en asociarse con la humanidad. Él se hace Hijo del Hombre. ¿Por qué se hace Hijo de Hombre? Porque tomó esta oportunidad de convertirse en un hijo de un hombre, en hijo de hombre, en el plan de redención y no quedarse como nuestro creador, como nuestro príncipe, como nuestro Dios. ¿Por qué tuvo que hacerse hombre? Bueno, esto es importante porque nos muestra que en el plan de redención tenía que hacerse semejante a nosotros con un propósito, el poder mostrar
en nuestra esfera, en nuestra experiencia, en nuestra realidad humana, nuestra realidad de una naturaleza caída, que el Hijo de Dios podía sostenerse y mantenerse fiel a su Padre y ganar la victoria sobre el pecado. Si Jesús hubiese ganado la victoria en una ventaja como Dios, como Creador, no podría ser ejemplo para nosotros, no podría darnos la certeza de que la salvación es posible y que su plan de redención, de redimirnos del pecado, aún en nuestra vida actual y darnos la victoria sobre ella, no se podría haber realizado si Él nos hubiese hecho hombre. Por esto, esta promesa significó para Daniel algo especial, que él pueda ver y de escuchar ese mensaje o pueda entenderlo de esa manera, al ver a Jesús hecho hombre. Le dio a él la certeza, la confianza de que el Señor, en su plan de redención, tenía algo perfecto, una fórmula única y especial de redimir a la raza humana, de darnos la oportunidad de ser victoriosos con Jesús. Más ahora, ¿qué significa esto para ti? ¿Qué significa esta promesa del Hijo del Hombre para nosotros hoy? Estas promesas deben ser en nuestra mente algo que debe repercutir y debe ser analizado. Tenemos muchas doctrinas o muchas ideologías de doctrinas engañosas en nuestros tiempos y aún en nuestras iglesias. Lamentablemente hay un énfasis equivocado y se ha puesto ese énfasis sobre la incapacidad del hombre de salvarse, lo cual es correcto, pero en la incapacidad del hombre se atribuye a que jamás podremos tener una victoria sobre el mal, de que jamás podremos tener una victoria sobre el pecado, que viviremos y mantendremos una vida constantemente en el barro del pecado. Vivir de esa manera, sin esperanza de poder salir, sin esperanza de realmente poder tener esa victoria, hace que nuestra relación, nuestra experiencia sea abrumadoramente equivocada, abrumadoramente triste y desdichada. Pero cuando entendemos de que el Señor Jesús se relaciona con nosotros para hacernos capaces de obedecer su palabra, capaces de vivir una vida de victoria, capaces de poder salir de los fangos del pecado y llegar a tener victoria sobre el mal, eso es la esperanza bendita. Cristo en mí, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Por eso, amados hermanos, tenemos que recordar que aún en este inicio de descubriendo a Jesús en el libro de Daniel, vemos que Él, como Hijo del Hombre, nos muestra que Él es uno con nosotros, que Él es nuestro hermano, nuestro sumo sacerdote, porque conoce cada una de nuestras debilidades, conoce de cerca por experiencia lo que significa ser hombre, luchar contra la tentación y ser victorioso, y como Jesús poder alcanzar ese hermoso carácter de Cristo, ese hermoso carácter de reflejar su santa ley y vivir en la senda de victoria. Pero continuemos ahora con el siguiente versículo, que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo 24 y 27. Estamos aquí para ver qué más dice la palabra de Dios en cuanto a Jesucristo. ¿Qué más dice, mejor dicho, el libro de Daniel en cuanto a Jesús? ¿Qué otro nombre dio Daniel en sus visiones? Vemos allí en el versículo 24 al 27 lo siguiente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías, y nada le quedará. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. En otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. En estos versículos que vemos una descripción de la obra del Señor sobre el tiempo determinado al pueblo de Israel,
Vemos que aquí el Señor se lo tilda como el Mesías, el príncipe. ¿Por qué se la menciona de esta manera? ¿Por qué es que se menciona a este ser, al Mesías, el príncipe, con esta expresión? Bueno, la palabra Mesías significa el Salvador, el que traerá justicia, el que traerá el fin al pecado, el Redentor, el prometido. Y por esta razón, el Señor nos quiere decir, o quiso decir también en el tiempo de Daniel, que debía tener nuestra atención hacia la obra de Jesucristo como el Mesías. Que podamos entender de que parte de la profecía es revelar exactamente la obra redentiva de Cristo, mostrarnos la fase de Jesús en su plan continuo de redención, mostrando ese tiempo determinado sobre Jerusalén, sobre la santa ciudad, sobre Israel literal de Dios. Estaba Dios ayudándoles a ellos a comprender cuándo vendría el Mesías, para que estén preparados y para que estén listos a su advenimiento. Si hubiesen entendido o escudriñado la Escritura, si hubiesen leído el libro de Daniel con mayor exactitud, como lo hicieron algunos en el tiempo de Jesús, hubiesen recibido a Cristo y hubiesen estado preparados para su venida. Mas, sin embargo, por evitar la lectura de la palabra de Dios, por evitar el escudriñar su Escritura de una forma sabia, perdieron de vista al mayor don de toda la tierra, de todo el universo, que fue el don de Jesucristo. Qué triste experiencia de ellos, pero cómo el Señor había dejado ya en su palabra escrito cuándo vendría, cuándo Él cesaría a la mitad de una semana. Todo esto nos muestra la hermosa experiencia del Señor de poder darnos entendimiento, conocimiento de sus designios. Como dice la palabra, el Señor no hace nada sin que se revele a los siervos profetas. Esto es una muestra categórica del amor de Dios para nosotros. Y como pueblo de hoy, tenemos que comprender de que Jesucristo continúa siendo el Mesías prometido. Continúa siendo el ser, el Creador, el Redentor y el Salvador nuestro. Y que su obra no terminó en la cruz. Bendito Señor Jesús por esto. Su obra continúa hasta el día de ahora. Vayamos ahora a ver el tercer aspecto del libro de Daniel en cuanto a cómo se lo llama a Jesucristo. Esto se encuentra en el capítulo 10, versículo 13, y veamos allí el versículo que habla sobre Cristo. Pero el príncipe del reino de Persia se me impuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda y yo quedé allí con los reyes de Persia. En este versículo vemos a un personaje que se llama Miguel. ¿Qué significa este hombre o este nombre Miguel? Miguel es un nombre especialmente dado a alguien. Antes de poderlo descubrirlo juntos, veamos realmente la segunda vez donde se menciona este nombre en Daniel. Es el capítulo 12. El versículo 1 dice: En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado todo pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. En este versículo, junto con el versículo anterior, vemos que el nombre de Miguel está dado a alguien específico. Este es no solamente un nombre común y corriente, porque Miguel significa uno que es semejante a Dios o uno como Dios. Solamente uno con Dios puede ser o cumplir ese título, puede tomar plenamente esta característica, y este es Jesucristo. Qué hermoso saber de que la profecía de Dios nos va a revelar más de Cristo, más del carácter precioso de Dios y de lo que Él ha hecho en favor nuestro, en favor de sus hijos, en favor de quienes dio su vida con el fin de prepararnos para su venida. Que el Señor nos permita conocerlo es mi mayor anhelo y deseo, y espero que mañana podamos continuar estudiando más aquí en Profundizar. Que Dios los guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.